Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Gracias, Ramón. Y queríamos reflexionar sobre lo que es la Iglesia. Hay conceptos muy controversiales, ¿no? Y hay quien tiene una posición o una idea de lo que es la Iglesia diferente de lo que realmente el Señor vino a establecer, ¿no? Nosotros deseamos acercarnos a la idea, al plan de Dios sobre lo que es la Iglesia, ¿no? La Iglesia se inicia con una frase lapidaria, ¿no? del Señor, ¿no? Que es a la respuesta a aquella manifestación de Pedro, ¿no? Allá en Cesarea de Filipo, cuando le pregunta a Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo, no? Y ellos le contestan, unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo, no? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, el Mesías, el ungido de Dios, ¿no? El enviado. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, y porque estas palabras que has dicho no te las ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Petros, piedrecita, piedra. Y sobre esta Petra, esta roca, que deja bien claro estas palabras que has dicho, eso es la roca, la revelación del fundador de la Iglesia, ¿no? Edificaré mi iglesia sobre esta Petra, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora estamos viendo una de las puertas del Hades, que son muchas en el mundo, porque claro, parece que la gente, la mayoría no saben que este mundo está gobernado por la potestad de Satanás y tiene entre sus principados el Hades y la muerte, los dos principados diabólicos más importantes, además de Jezabel y de otros principados pues Moloch o Mamón sobre todo, ¿no? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella significa que es invencible. Declara que él, Dios encarnado, ha traído la victoria contra el Hades, contra la muerte, y así al resucitar pues se llevó las llaves del Hades y de la muerte, ¿no? Y entonces deja ahí el fundamento inmovible, inamovible, perfecto, que es Dios mismo, ¿no? Es la roca que ya estaba profetizada, la piedra angular, y la roca eterna, en fin, la roca firme. Hay muchas expresiones bíblicas que hablan de la roca y como Cristo es esa roca, ¿no? Ese fundamento sobre el cual hay que edificar. Cuando se hacen edificios se busca la roca para poner los cimientos. Bueno, pues eso es lo que quiere decir, ¿no? Y sabes lo que yo pienso con respecto a muchos de los errores de la Iglesia, ¿no? En la teología de la sustitución, de sustituir lo que Dios marcó para el pueblo judío como ley, por medio de la Torá, hasta todos los detalles para la construcción del templo, etcétera. Bueno, pues eso ha sido también traspasado a la mecánica religiosa de la sustitución de la Iglesia gentil, ¿no? Y entonces continuaron cometiendo el error de llamar templo a la Iglesia. Claro, y ahí es donde pues el revolucionario Pablo, que perteneció a ese sistema religioso con un fanatismo, de alto nivel, pues al tener la experiencia del encuentro con Jesús y ser transformado en una nueva criatura, el nuevo nacimiento, y ser liberado de la ley que esclaviza, ¿no? Pasó de ser
seguidor de Agar, la esclava, que es la que después él denuncia como la que esclaviza por medio de la letra de la ley, la letra que mata, a ser discípulo de Sara, la que nos da el hijo de la promesa por puro milagro, ¿no? Y ese trasvase de lo que era toda la parafernalia religiosa, que no es más que simbólica de lo que nos trajo Jesús en el nuevo pacto de la gracia. Bueno, pues eso se llama la teología de la sustitución, que además pretendió erradicar a Israel. Israel ya no, por palabras de Lutero, más avanzadamente en las sentencias de Lutero, ya anteriormente con la Iglesia Católica, por supuesto, que empezó con Constantino el Grande, ¿no? Al unificar el imperio en una sola religión, que es una de las astucias de los dictadores, fijar una sola religión para poder tener al pueblo unido en lo que más divide. Lo que más divide a los hombres son las religiones, los nacionalismos, ¿no? Esas son dos identidades que dividen de una manera enconada, ¿no? Y vamos a muerte, ¿no? Y bueno, pues ahí siguieron llamando templo, que vamos, después de que quedó bien claro, ¿no?, que el Señor ya lo había profetizado, pues me parece que Jeremías o Isaías, o incluso varios profetas, ¿qué casa me edificaréis? Sí, y al propio David le dijo el Señor, ¿no? Claro, ¿qué casa me edificaréis a mí? O sea, que en realidad estaba hablando de un edificio para simbolizar un poco lo que es espiritual, porque en esa escena que hablabas, ¿no?, ahí en Cesarea de Filipo, Jesús hablaba en hebreo y seguramente que él no dijo iglesia, es decir, dijo mi, y utilizaría un texto o una idea judía, ¿no? Porque iglesia es griego. Es uno de los grandes problemas que tenemos, es que queremos contextualizar la revelación divina a la cultura griega, ¿no? Claro, la palabra iglesia la ha puesto el traductor. Claro. Porque sería mi congregación o mi... Claro, mi quejilá o mi... Eso, sí. O mi... o Shequilá, ¿no? Mi lugar de enseñanza o mi... Sí, la quejilá es el lugar que no solamente servía de concentración para los cultos, sino también para los asuntos del pueblo. La casa del pueblo que dicen los socialistas. La casa del pueblo, sí. La casa del pueblo, ¿no? Es decir, el centro logístico en todas las áreas de la población, ¿no? Y pues la palabra que usaría en el hebreo, pues no puedo yo. No, porque encima el Nuevo Testamento está escrito en griego, claro. O sea, no tenemos las palabras originales del Señor. Las palabras originales que dijo Jesús, pero podría haber dicho hasta mi familia o hasta mi pueblo. Porque en realidad está bien claro que hay dos propósitos muy definidos por los cuales Jesús vino al mundo, para conseguir que lo que marcó por la ley con Moisés de formar un pueblo santo apartado para él, y que no pudo cumplir al no ser fieles a la ley, pues ya incumplieron ese plan de Dios. Pero Dios no ha cambiado de plan, entonces envía a Jesús para, a través de Jesús, el primer ciudadano del reino, porque es el Rey eterno desde antes y para siempre,
pues y el primogénito de la familia, pues los fundamentos bien claros son formar un pueblo santo apartado para él, establecer su reino, que es ese pueblo, en el cual él es el rey y los demás son ciudadanos de ese reino, y establecer su justicia, ¿no? Y luego pues también formar la familia eterna de Dios, porque a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí está, no solamente es para salvarnos del infierno, de la condenación, eso es muy, muy precario, muy simplista y muy de leche espiritual. Hay que ir al propósito más, ¿cómo decir?, global, ¿no? más definitivo, ¿no? Y pues ahí desechan a Israel, ya no es pueblo de Dios, ya no es el heredero, ya han matado a Jesús, y imagínate tú. Cuando la iglesia primitiva era todos eran todos judíos, la salvación viene por los judíos, Jesús vino solamente a los judíos, luego pasa que ya estaba profetizado que extendería su salvación a los gentiles, y así lo hizo, y entonces pues ahí es donde el diablo, que tiene dos propósitos principales: destruir a Israel, porque es pueblo escogido de Dios, es el primogénito terrenal, y aunque haya sido desertor, hijo pródigo, porque la palabra de hijo pródigo se refiere a Israel, ¿no? Fundamentalmente, no se está hablando de los hijos de los gentiles que se van de casa, aunque luego pues es fácil. Sí, se puede homologar, ¿no? Se puede... tipifica todos los abandonos de hijos, pero sigue siendo hijo. O sea, no, si tú tienes un hijo que se rebela contra ti y que se va de casa, etcétera, pues no va a dejar de ser tu hijo por eso, ¿no? Y además el amor de padre permanece, como Dios es amor, pero ya lo condenan. Sin embargo, olvidan que la promesa de Dios para ese primogénito desertor y hijo pródigo está bien expresada al final, cuando acaba el tiempo de los adoptados. Cuidado, los adoptados, una cosa es ser hijo y otra cosa es adoptado, los injertados en el olivo en Israel, es decir, sin ser israelitas por naturaleza, que bueno, somos tan israelitas como ellos en el sentido espiritual, porque israelita, según Pablo a los romanos, es el que tiene la fe de Abraham, ¿no? La fe en el Mesías. Y pues van a ser salvos todo el remanente después de la última criba, de la última tribulación tremenda que Dios va a realizar sobre Israel. Una tercera parte de toda la población judía israelita será salva y reconocerán a Jesús como Mesías al que traspasaron. Eso una vez que termina el tiempo de los gentiles, porque ya no tiene el cometido de evangelizar, puesto que la puerta queda cerrada por el Padre al levantarse y cerrarla en el último Yom Kippur. Pues ahí resulta que Dios abre la puerta a los judíos para que cumplan con la función que nunca cumplieron, ser menorá, luminares de los 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, que eso es lo que significa el candelabro de la menorá, y ser Torah viviente, no Torah escrita en tablas de piedra ni en rollos de cuero, sino que Torah viviente, como vino Jesús a manifestar, que Él es la Torah viviente, la palabra viviente, ¿no? Y lo va a cumplir de una manera tan extraordinaria como que va a marcar y ungir y sellar
con el poder del Espíritu Santo a 12.000 descendientes de cada tribu de Israel. Que no es que habla de las 12 tribus como si fuera algo simbólico, ¿no? Simbólico o qué sé yo, o narrativo, ilusorio. No, va a ser real, porque él sabe dónde están las tribus perdidas, ¿no? Y entonces tendrán esos 144.000 la unción arrasadora para dar el último empujón al establecimiento del reino de Dios y su justicia, marcando la proximidad de la llegada del rey, ¿no? Es decir, preparándole calzada al rey, como, bueno, tantos textos que se tienen que cumplir y que nosotros en parte estamos también cumpliendo, ¿no? Pero esa es la Iglesia. La Iglesia es la parte viviente de la letra que no pudo cumplirse por causa, no porque fuera mala, sino por causa del pueblo que la incumplió y porque Dios les sometió a esa impotencia para que pudiera haber la expresión de la gracia del nuevo pacto, una gracia que nos trajo el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Cristo. Los historiadores cuentan que el inicio de la actividad de la Iglesia tiene que ver con aquel evento tremendo que fue el día de Pentecostés, ¿no? 50 días después de la Pascua y una semana prácticamente después de la marcha de Jesús en la ascensión. Entonces ahí se produce una eclosión, una manifestación del Espíritu Santo que hace que haya un grupo de personas que son absolutamente diferentes al resto de la humanidad, ¿no? Porque tienen algo que no tienen los demás, que es la llenura del Espíritu Santo. La Iglesia se inicia con llenura en el Espíritu, ¿no? Bueno, en realidad ya Jesús con su presencia trajo la Iglesia y el reino. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ha venido el Rey. También vino el fundamento de su Iglesia, y en esa declaración dice mi Iglesia, por lo tanto ya tiene la Iglesia. Y es mi, claro, es su Iglesia, ya la tiene fundamentada sobre sí mismo, no sobre un papa, porque la confusión de desviación en ese texto de que le nombra a Pedro el fundamento de la Iglesia, no dice tu Iglesia, sino mi Iglesia, ¿no? Y además no dice sobre tu nombre, tú eres Petros, piedra, que ese es el significado exacto lingüísticamente, sino sobre esta Petra, esta roca, esta verdad que has dicho, que eso ya es una Petra, no es una piedrecita, ¿no? Es una roca, como él se define a lo largo de la Biblia como roca. Entonces, ahí ya está fundando, o sea, dejando bien clara la fundación de su Iglesia, pero yo diría que el sello, el carimbo, ¿no? Por eso el carisma, la confirmación y la potencia del llamamiento a una declaración universal de la Iglesia de Jesús se produce con el Pentecostés conforme a la promesa que ya había dado, porque el fundamento no solamente era para quedarse quieto en Jerusalén, mi Iglesia y ahí en Jerusalén, quieta, ¿no? Sino que se ascendió a los cielos con 2 comisiones. Antes dio 2 comisiones, ir por todo el mundo. Pero antes quedaos en Jerusalén hasta que recibáis el cumplimiento de la promesa del Padre, que es que recibiréis poder. Entonces ahí en el Pentecostés se cumple la promesa del Padre y también la de Jesús, que dijo: os enviaré otro Consolador, no os dejaré huérfanos, y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ya pueden explotar el lanzamiento de la Iglesia de Cristo por todo el mundo, porque tienen el poder invencible de Dios, ¿no?
Y así empezó, pues claro, lógicamente esa explosión y se extendió hasta claro, nosotros. hay muchos que piensan que lo importante en la Iglesia es el poder, es decir, las manifestaciones del poder, ¿no? Pero el trabajo que hace el Espíritu Santo sí es hacia afuera, pero también es hacia adentro, ¿no? Y la realidad es que las vidas de aquellos discípulos de Jesús, de aquellos 120, tuvieron una transformación interna poderosa, ¿no? Tú imagínate qué error tan grande comparativamente cometen los que se dicen cristianos, que dan tanto énfasis a los dones sobrenaturales. No se dan cuenta que los demonios tienen esos dones sobrenaturales, porque son irrevocables. Pero sin embargo, los demonios nunca tendrán los frutos del Espíritu Santo. Es mucho más milagro la experiencia interior de la que hablas, para que pueda el Espíritu Santo manifestar sus frutos, su sustancia, su naturaleza divina, santa, a través de los hijos de Dios. De tal manera que es más milagro orar por un enfermo y que sea sanado, o que tú pases de ser un cobarde a ser un valiente y un héroe. Esto está claro. Y ellos eran unos cobardes, como todo ser humano, porque esa es la similitud más clara que tenemos con los animales, el instinto de supervivencia y de primero yo, y de sálvese quien pueda. Entonces, fueron transformados en héroes, en valientes a muerte, ¿no? Y ahí hay un milagrón. Y no solamente eso, sino de estar pues enfrentados entre ellos, a ver quién es el mayor, y siendo apóstoles, ya tenían ese sí, el conflicto estaba, es decir, Juan y Santiago, orgullo, ¿no? Juan y Santiago le piden ser los primeros y los demás se enfadan encima. Claro. Es decir, todos tienen el mismo rollo. No, y claro, porque también la petición era viciosa. Era viciosona. Y encima viene la madre y también se lo pide, ¿no? para recalcar el énfasis, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús, ¿no? Entonces, todo eso es pulido milagrosamente, porque si hay algo más milagroso en la historia del hombre, es precisamente el cambio de su naturaleza, que está esclava del ego, esclava de la inoculación satánica a Eva y a Adán, de esa herencia de maldición, de maldad. Si hay algún milagro grande, es el nuevo nacimiento. Ese es el gran milagro, ¿no? Y para nacer de nuevo, no solamente hay que bautizarse en aguas, que es el paso previo de enterrar a uno que ha muerto al pecado y al mundo, para que salga de las aguas dispuesto a vivir la vida de Cristo, sino que después es necesario que muera por dentro, la circuncisión total, y para eso viene lo que se llama el vaciado, el bautismo interior, que es un ahogamiento por dentro, ¿no? De verdad, vaciado del ego, circuncisión, de la separación yo diría de esa concupiscencia que es el prepucio del corazón, ¿no? de ese egoísmo. Entonces, vaciado para poder ser lleno, porque no puede el Espíritu Santo llenar un corazón que se mantenga lleno de sí mismo. Primero es el vaciado, y eso se produce milagrosamente, vamos, es algo que no hay procedimiento religioso, científico, humano, intelectual o de voluntad carnal que lo pueda producir. Ocurre algo excepcional también en ese primer núcleo de la Iglesia, que no solo renuncian al ego, sino que renuncian a algo que eso sí que es un milagro, que renunciaron a sus propiedades. Sí, tan milagro como que si a alguien le preguntas cuál fue el mayor milagro de la fiesta de Shavuot, del Pentecostés,
¿Cuál fue el mayor? Muchos dirán, pues las lenguas de fuego en las cabezas. Otros dirán, pues las lenguas que salieron por sus bocas, nuevas lenguas. Otros dirán la primera predicación de Pedro, que lleva 3.000 a la conversión, 3.000. Luego la segunda 5.000 más, ¿no? Luego la segunda 5.000. Bueno, eso es lo que les importa, pero están equivocados. El mayor milagro es que algo que no habían cumplido, porque además se lo dijeron a Jesús, ¿quién podrá ser salvo? Si resulta que no se nos pueden pegar las riquezas en el corazón, todos tenían su casita, su posesión, lo que sea, no lo sé, o su palanca, ¿no? sus redes, o su bolsa, ¿no? Y entonces, ¿quién podrá ser salvo, no? Y cumplir, pues, el mensaje de Jesús. En Lucas, me parece 12 o 14, de los requisitos para ser discípulo, sobre todo el versículo 32, me parece que es Lucas 14, 32, que dice, el que no renuncia a todo lo que posee. A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y claro, no podían serlo porque por mucho que intentarían renunciar, pues lo harían por ley, a fuerza, y siempre, ¿me entiendes? Y siempre quedándose con alguna parte, ¿no? Lucas 14, 32, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, lo estoy buscando ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente, humanamente, religiosamente, no se puede cumplir ese requisito para ser discípulo de Jesús. Pero ahí está lo que es la gracia. La gracia nos trae que lo que es imposible para el hombre es fácil para Dios. Y Él lo produce en nosotros si dejamos. Y fíjate tú, con qué humildad, ¿no? Nos trata que si le permitimos, pues entra dentro de nosotros y cambia por completo. Y nos abre la mano, 33, 14:33. 14:33, sí. No está cerca. Cambia la mano. Entonces, Lucas 14:33, un versículo que no sé cuántos lo predicarán y cuántos lo cumplirán, pero en cualquier caso es indispensable, es un requisito que no se puede eludir. Y a ver, yo les pido a los teólogos y que razonen, a ver cómo me lo explican. Y sin embargo, pues viene el Espíritu Santo y lo produce. O sea, el mayor milagro del Pentecostés es que vendían sus propiedades, lo ponían a los pies de los apóstoles y no les costaba ni el más mínimo esfuerzo. Es decir, que no lo hacían de mala gana, ni lo hacían por ley, sino espontáneamente, porque en la posesión del Espíritu Santo ya estás lleno y te sobra todo y te libera de cualquier otra posesión. Lo que poseemos nos posee. Y si somos poseídos santamente por el Espíritu Santo, ya es porque nada más nos posee. Lo demás ha sido cortado, ha sido circuncidado, ¿no? Y por eso, pues, ¿quién cumple si no el que no aborrece padre, madre, esposa, hijos por causa de mí? No es digno de mí. El que no aborrece. La otra versión por activa y por pasiva, lo dice Jesús, es el que ama más padre, madre, esposa, hijos que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿pero quién cumple eso? Imposible, si no es por la pura gracia de Dios, del Espíritu Santo, que nos lleva a liberarnos de ese instinto posesivo de ser esposo, padre, madre. Entonces, que luego se traslada a ser pastor, porque claro, el que no ha sido liberado de ese instinto y tiene esa posesión familiar, pues después, imagínate tú, la iglesia deja de ser la iglesia de Cristo y así hablan algunos, mi iglesia y mi rebaño. Como decía el apóstol Pablo también, ¿no? Que en él estamos completos, que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿no? Son palabras muy, muy concretas que hablan de una autenticidad en la pertenencia a la iglesia, ¿no? Cuando alguien necesita
las cosas para completar su realidad y su vida, no está viviendo en esa plenitud de la presencia de Dios en su vida, ¿no? Pues si tiene esas carencias, es que no le basta la gracia. Y entonces, ¿qué pasa? Que Jesús nos engaña. Bástate mi gracia, le dice a nada menos que a Pablo. Y además, ¿dónde está el Salmo 23? Él es mi pastor, nada me falta. Entonces, realmente todo esto es por la fe, la confianza primero de que Jesucristo es Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, de que sus verdades, sus palabras son verdades eternas, y por tanto es digno de absoluta confianza, que eso es la fe, confianza. Y por tanto, si Él dice algo y yo no lo puedo cumplir, puedo confiar en que Él me ayudará y lo cumplirá Él en mí. Esa es la fe. No, porque si la fe supusiera que si Él dice algo yo lo voy a cumplir porque le obedezco, porque quiero agradarle, ya estoy yo siendo el protagonista. No. Y esa es la maravilla de que la fe no implica ninguna obligación. No. La libertad, la suprema ley de la libertad, del amor, no implica obligación, implica confianza, implica relación, implica intimidad y por tanto implica pues aceptación de que somos torpes, ignorantes, impotentes, incapaces, etc. Pero aquel que nos amó y nos amará eternamente en una forma absolutamente completa, total, ese producirá en mí su voluntad. La ley tienes que hacer o morirás. La gracia, confía en mí y deja que yo haga en ti lo que ya he manifestado, la victoria que ya pues establecí en el mundo contra el diablo, el pecado, etcétera, la muerte, y confía en mí, punto, como un niño, confía en mí. Y claro, hay una lucha contra la fe, incluso de nuestra carne, a pesar de que esté sujeta, intenta luchar, porque tiene como una ley de gravedad espiritual maléfica de querer dominio, de querer poseer. Y ahí en esa lucha pues está lógicamente la oración de confianza, la oración de fe. Señor, tú ves, pero yo descanso en ti, reprendo y no quiero de ninguna manera caer en estas tentaciones. Líbrame tú, porque tú me conoces, sabes cuáles son mis puntos débiles y tú me amas y tú lo puedes todo. Y esa es una lucha diaria. Claro. Esa es una batalla, la batalla de la fe se llama precisamente. En Hechos nos dice, tanto en el capítulo 2 como en el 4, nos habla de esa iglesia que comienza en su historia. Y dice un texto que dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían. Es decir, eran responsables de lo que tenían en las manos, pero le daban la propiedad al Señor, ¿no? Es decir, no solamente le habían entregado sus vidas, sino que le habían entregado sus bienes también al Señor, ¿no? Y esa iglesia, nos cuenta el libro de Hechos, que era una iglesia poderosa, pero sobre todo que se reunían en las casas con sencillez, con alegría y sencillez de corazón. Y compartían todo de tal manera que no había ningún necesitado. Este es el tema, porque claro,
dárselo al Señor no es algo de decir, bueno, vamos a dejarlo ahí en un depósito en el templo, como los depósitos de oro, piedras preciosas increíbles que hay, especialmente en la religión católica, ¿no? Y en los tronos de las vírgenes. Una barbarie terrible mientras la gente se muere de hambre. Es una aberración que yo no sé cómo la gente no se da cuenta. Dice, esto, qué engaño tan grande hacer esos depósitos gigantescos de fortunas inmensas mientras la gente se muere de hambre. No. Se lo entregamos al Señor y Él no necesita. Es que necesita el euros, no, necesita el pan y aceite, y no. Entonces Él nos lo vuelve a dar, o lo pone en nuestras manos como administradores suyos, para repartir en justicia según la necesidad de cada uno. Que ese es el primer punto de distribución justa de los bienes, no según la inteligencia de cada uno, que es cómo funciona el sistema capitalista, según la astucia, en muchos casos no inteligencia, sino astucia, o según el enchufismo, o según o la fuerza o la rapidez, es decir, los dones naturales. Son artimañas, según la necesidad de cada uno. Y entonces, pues, nos volvemos ecónomos, administradores de los bienes que son de Dios. Ya no son nuestros, pero son nuestros porque los pone en nuestras manos para que cada uno pueda también recibir el sustento y el abrigo lo necesario, como también lo reciben los demás, de las manos de los administradores de los bienes de Dios, tanto naturales como espirituales, Y esa iglesia, pues se multiplicó de una forma sorprendente, porque encima, si tú pones 5 panes y 2 peces en las manos del Señor, pues se lo multiplica y lo multiplica. Y claro, y encima los pueblos dicen, estos no son hipócritas. Hacen lo que dicen. Viven con ese amor. Y no se queda en una entelequia, 1 Corintios 13, que el amor no busca lo suyo, sí. No busca lo suyo. Entonces, pues, es que todo es lo que el cambio de la teoría a la praxis, a la vivencia. Para mí, ese es el cambio del antiguo pacto de la religión, que es logos, teoría, tradición, ritos, palabras, a la experiencia, vivencia, y por lo tanto al testimonio, del rema, para que la gente pueda verlo de una forma real, Es que hay un evangelio para los intelectuales, que será muy académico, y muy de biblioteca y muy de, ¿cómo decirte?, de instituto teológico, pero luego el verdadero evangelio es vida. Y vida en abundancia, experiencia de amor a Dios y al prójimo, punto. La historia nos cuenta que el pueblo de Dios quiso parecerse, el pueblo de Israel, al resto de los pueblos, porque querían tener reyes como tenían los demás, querían tener los ejércitos que otros tenían, y parece que la Iglesia tiene el mismo complejo, porque quiere hacerse igual que las religiones. Es decir, los sistemas religiosos que hay alrededor, y la Iglesia se empeña en parecerse al resto de los sistemas religiosos que hay en el mundo, Y por eso se busca el ritual, lo que estabas diciendo, el ritual, los festejos, la sistemática manera de presentarse delante de Dios, el orgullo de llevarle a Dios las cosas mejores que uno hace, es decir, el sacrificio de Caín, no el de Abel, esa tendencia a parecerse al resto de los sistemas religiosos, que hacen que la Iglesia pierda su verdadera esencia, que es la interrelación con los hombres y con Dios, Desde el momento en que la religión acaricia el ego, produce satisfacción del orgullo religioso, que es el peor de todos. Yo soy mejor que los demás,
Yo soy bueno. Sí, el fariseo orando en el templo, ¿no? El fariseo orando en el templo, no soy como aquel desgraciado, yo hago esto, yo. Entonces, pues eso es recibido por aquellos que son ególatras y como todos somos ególatras por naturaleza, solamente aquellos que hemos experimentado el llamado de Dios con su palabra, que es una espada de dos filos que parte el alma y nos ha permitido Dios oírla, porque a algunos ni les destapa los oídos siquiera, para que no oigan. Les hablaré por parábolas para que no oigan. Entonces nos da la gracia de oírla y resulta que al oírla la conciencia se sensibiliza en el sentido de descubrir bien claro lo que es el bien y el mal. Viene después el aceptar esa palabra reveladora que es Cristo mismo, y viene el don del arrepentimiento después de esa convicción de pecado y de juicio, y viene la petición de perdón con la humillación y la petición de socorro para ser librado de esa perversión, ¿no? De esa naturaleza malvada, egoísta y soberbia, ¿no? Entonces la gracia se manifiesta y Dios libera a esa persona y lo saca para ser libre, para ser parte de la familia eterna de Dios. Incluso lo saca de la religión. De hecho, la sentencia más terrible a los seguidores de Jesús, que querían mantenerse en la preferencia del logos, del rito, de la tradición judía ortodoxa, les llama insensatos, gálatas insensatos. Habiendo empezado por el espíritu, ahora acabaréis en la carne. Llama carne a la letra. Es carnal, porque está impregnada de humanismo orgulloso, egoísta y además, pues avaro. Generalmente siempre está ahí el matiz del amor al dinero, ¿no? Porque luego lo dice bien claramente, ¿no? La raíz de todos los males, el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, fueron traspasados. Se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados muchos dolores. Se extraviaron de la fe y acabaron en ponerse otra vez las hojas de la higuera religiosa para tapar su vergüenza egoísta, consumista, etcétera, ¿no? O perezosa, tibia, lo que sea, ¿no? Y eso es la gran liberación que nos produce. Para mí, no solo viene la circuncisión del Espíritu Santo a quitarnos el prepucio del ego, sino el prepucio religioso. Porque ese es terrible. Es terrible el prepucio religioso. La autojustificación, ¿no? Claro, es decir, bueno, el prepucio religioso que nos lleva a no seguir buscando una relación con un Dios invisible al que no vemos, al que muchas veces no entendemos, casi siempre. Son pocas las veces que le podemos entender, porque le conocemos muy poco, y al que nos parece imposible seguir, que lo es. Pero claro, ahí en esa lucha uno tiene que estar humillado y decir, es imposible, Señor, pero tú hasta aquí lo has hecho posible. ¿Y cómo no vas a seguir haciéndolo? Entonces, pero esa dependencia pues va contra el ego. Y va también contra todo el mundo circundante, incluida la familia, que es la que más puede influirnos. Luego, dentro del sistema religioso está lo que es la jerarquía, ¿no? Y sin embargo, Dios establece un principio jerárquico en la Iglesia, pero que es independiente de cualquier norma establecida por los hombres, ¿no? Porque Pablo escribe a los Efesios y les dice que Dios constituye los ministerios, ¿no? Él levanta personas según su gracia y su parecer y coloca en el cuerpo a cada uno como Él quiere, donde Él considera oportuno, y no depende de una estructura académica el que uno tenga un ministerio o tenga otro, ¿no?
Sí, eso también pues desbarata el orgullo humano de sectorizar, organizar, manipular ese cerebro. Porque a que alguien le den un título, el hábito no hace al monje, ¿no? No, pues eso, algunos tienen un título honoris causa y resulta que en realidad no tienen ningún carisma, ninguna cualidad para ser aptos idóneos. Para empezar, fieles, aptos idóneos, que es la expresión de las cualidades principales de los ministros del Señor. Y bueno, pero lógicamente volvemos al quebrantamiento. Dios rompe en pedazos todo el humanismo. Y ahora que estamos en una época en la que se está hinchando el ego humano para decir que no hay Dios, que el hombre es Dios, estamos volviendo otra vez al pecado de Adán y Eva en una forma brutal, ¿no? Pues no se acepta en esa soberbia ese quebrantamiento del humanismo, del ego. De decir, separados de mí nada podéis hacer, por mucho que os empeñéis, es en estudiar, incluso en orar, incluso en sacrificaros, en renunciar. Y al final, como conclusión, tiene uno que ir a la madre de las virtudes, que es la humildad. Y esa humildad, amigo, no se adquiere así, en un acto ni siquiera de contrición, de arrepentimiento, de orgullo. No, es una virtud que se adquiere del maestro. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ahí en este caso se adquiere durante toda la vida, porque incluso los pasos positivos como alumnos de la humildad que damos por la gracia de Cristo en ser menos orgullosos, más humildes, esos pasos se pueden perder. Surge el orgullo rápido, ¿no? Otra vez. El orgullo y retrocedes como el cangrejo, pero a toda máquina, ¿no? Entonces ahí ves algunos que empezaron bien, que se humillaron y que después se engrandecieron. Yo estoy queriendo aprender humildad, claro, y ahí por la gracia de Dios, pero he visto que algunos ministros que fueron humildes en la necesidad, cuando no tenían recursos, cuando estaban vituperados, en escasez, en enfermedad, en fin, pues se quebrantaron, se humillaron, clamaron a Dios y reconocieron su impotencia, su debilidad, su incapacidad, etc. Y entonces Dios se conmueve. Sí, porque al espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, ¿no? No despreciarás tú, ¿a quién miraré? Al que es humilde de ojos y que está quebrantado, ¿no? Entonces, le da la gracia, lo sana de la enfermedad, le fortalece, le da provisión abundante, y muchos después se vuelven ministros ricos, los nuevos ricos, ¿no? O sea, esos nuevos ricos pasaron mucha necesidad y ahora pues y empieza a decir, esto me lo he ganado a pulso, a base de tantas prédicas, a base de tanto trabajo. Esto me lo merezco, y empiezan a gastar y empiezan a despilfarrar los bienes de su señor y a creerse dueños. Y fíjate tú. Sí, el ejemplo de Saúl y de Salomón fue así. Qué final más trágico después tienen, ¿no? A ver, porque a la caída le precede la soberbia, el orgullo, y habiendo empezado en esa semilla sencillita de la humildad y de la fe y del amor, pues acaban en la soberbia, la levadura de Herodes, que es la soberbia madre de todos los pecados, ¿no? La verdad es que alguno que nos esté escuchando dirá,
nos están destrozando todos los paradigmas, porque el paradigma humano que encasilla las cosas, ¿no?, en la obra de Dios, hace que eso se estructure y anquilose, ¿no? No viva en la viveza del Espíritu Santo, ¿no? El apóstol Pablo decía que él cada día buscaba un renuevo. Es decir, no vivía de la experiencia, sino que vivía del renuevo, de la viveza nueva de cada día, y eso supone una dependencia absoluta de Dios, ¿no? Pero fíjate la maravilla y la gozada y la gloria del cambio, que es depender de uno mismo, del mundo, de la familia, del diablo, del dinero, a depender de Dios. Pues que no nos anula, no nos deja de una forma que como que somos impersonales, no, nos eleva a su divinidad. Y nos hace partícipes de su divinidad, de su omnisciencia y de su omnipotencia, porque nos usa como canales para que pueda manifestar su naturaleza en todas las áreas, e incluso nos hace participar de su gloria, porque resulta que el que se humilla, Dios le ensalza. Entonces, eso es como vivir en una experiencia maravillosa, continua, con una adrenalina santa. No nos anula, que ese es el miedo de los soberbios, los orgullosos, como que dicen ya, y de la religión del nirvana, ¿no? Nos deja hechos nada. No somos nada. Yo no soy nada por mí mismo, pero todo lo puedo en Cristo. Sí, ministros competentes del nuevo. Entonces resulta que pero ¿para qué quiero ser yo algo si he sido un desastre? Que en esa creencia, en ese deseo carnal, no vamos a ningún lado, vamos al desastre total y arrastramos a otros al desastre. Pero en Cristo Jesús somos participantes de Dios, somos más divinos cada día. Pues ¿cómo podemos pensar que nos anula y nos destruye y nos hace desaparecer del mapa? No, al contrario. Se cumple en nosotros lo que es ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios es tener la naturaleza del Padre y que va impregnándonos y transformándonos a su imagen y semejanza, que es como creó a Adán y Eva y que no ha cambiado de idea. Ahora lo hace Cristo en una forma sobrenatural y diaria, si nos mantenemos dándole gloria a Él y solo a Él. Está habiendo diferentes grupos y movimientos cristianos que están siendo movidos por el Señor a volver a los principios, al estilo de la iglesia de Éfeso, ¿no? Haz las primeras obras, vuelve al principio. Y la tendencia de la Iglesia a desviarse del propósito de Dios, ¿no? Y claro, dices, algunos empezaron con una efusividad, con un gozo, con un ánimo, porque el llamado de Dios estaba cercano, y luego se fueron desviando, enfriando a conceptos más humanistas, ¿no? Yo lo que creo es que la Iglesia lo que tenía que hacer es absolutamente volverse al principio, ¿no? Al modelo que estableció el Señor y aquellos que estaban al lado suyo, con un espíritu no contaminado por el resto de la filosofía del mundo, ¿no? Volverse al principio también implica pues un acto de voluntad y aún así, y por sí mismo, si tiene como fundamento el lograr un éxito ministerial como fue al principio y esto y lo otro, si tiene como fundamento es falso, ¿no? La satisfacción, incluso el gozo de ser mejorado, pues es falso. Lo primero, creo que efectivamente hay que volver al primer amor y a las primeras obras, pero que hay que pedirle al Señor que nos haga volver, porque al final
Sí, pero la Al Iglesia final, de la Odisea no está en esa posición. no está en esa posición, es que el Señor está fuera. Entonces lo primero es dejarle entrar, dejarle entrar en nuestra voluntad para que venga su Con reino. el azote para echar fuera a los cambistas, ¿no? Claro, que venga él y limpie la casa otra vez, porque al final se ha llenado de basura. Entonces, el problema, por ejemplo, también es que llega un punto de intoxicación humanista que el Señor repudia. Claro. ¿Qué dice de los tibios? Les vomitaré de mi boca. No dice que a los tibios les va a volver a llevar al primer amor. Ya tuvieron el primer amor. Ya tuvieron, son vírgenes. Tuvieron aceite. Y la desparramaron, no fueron fieles, no valoraron el sacrificio de Jesús y por tanto contristaron al Espíritu Santo y se quedaron, pues eso, como vírgenes insensatas, sin aceite, sin amor, y sin fe y sin amor. Y entonces, bueno, pues produce náuseas. Así que al final, la gracia es, como tú bien has dicho antes, con quien quiere, cuando quiere y en la medida que quiere. Y por eso hay que, Señor, no dejes de ampararme en tu gracia. Ten misericordia. Si quieres, puedes sanarme, ¿no? Le dijo claro, él. siempre, si tú quieres. Di la palabra, en fin. Y entonces yo creo que la vida espiritual diaria y de poder volver cada día al primer amor, porque esto no es. Hoy tengo un toque aquí en el espíritu de que necesito recuperar aceite, y entonces me lanzo a orar, a ayunar, a esto, lo otro, y no Como los funciona. 24 ancianos echando la corona a los pies del Señor, ¿no? Y lo que dijo Pablo a su queridísimo discípulo: esfuérzate en la gracia. ¿Qué es esforzarse en la gracia? Pues es decirle al Señor: nunca me eches de tu presencia, por favor. Haz lo que tengas que hacer conmigo, pero que tu gracia me ampare cada día. Que no me falte tu gracia, Dios mío. Me puede faltar cualquier otra cosa, pero si me falta tu gracia, entonces estoy abocado ineludiblemente a ser un desgraciado. Claro. Fíjate tú, así de sencillo. Si no tienes gracia, eres un desgraciado. Entonces, pues esfuérzate. Y yo creo que esa es la devoción diaria. Y después, lógicamente, ¿qué pasa? ¿Que tienes que estar las 24 horas del día esforzándote en la gracia y no experimentar la gracia? No. El Señor te da la experiencia de la gracia. El Señor renueva su gracia. El Señor renueva sus fuerzas. Te fortalece física, psíquica y espiritualmente. El Señor te unge. El Señor te inspira. Claro, ¿cuántas veces vamos a predicar y decimos, pero vamos a ver, ¿qué voy a decir yo ya? ¿Qué voy a decir yo ya si ya he predicado miles de predicaciones? Ya es que está todo más... Y te sorprende a ti mismo cuando estás en el púlpito. Y te sorprende cuando resulta que te ha inspirado una palabra fresca. E incluso si te saca del arcón del corazón tesoros viejos, pues salen renovados, con brillo nuevo, y con una expresión enriquecedora. Esa es la continua gracia de Dios. Y eres espectador de lo que Dios está haciendo a través tuyo, ¿no? Y ahí está después los resultados divinos, no humanos, y claro, lógicamente eso produce que el Señor convenza de pecado, que el Señor convierta. Yo no puedo convertir a nadie, no podemos convertir a nadie, yo no puedo sanar a nadie, pero el Señor convierte a través de nosotros, sana a través de nosotros y liberta. Vamos a orar por la Iglesia. Claro, ¿Qué falta nos hace? Amén. Bendito Dios, pedirte perdón por lo que hemos hecho, de lo que nos has dado, Señor. Sí, Padre. Porque muchas veces no somos de los que hemos devuelto 5 por 5, sí, Jesús, sino que nos hemos quedado cortos. Gracias, Señor, Padre. y ayúdanos, Señor, a ser la Iglesia que tú tienes prevista, Señor, que sirve para este mundo, que cambia corazones, que impacta en las vidas,
que transforma sociedades y que manifiesta tu gloria, Señor. Necesitamos de tu gracia, que tu Iglesia sea reavivada en tu espíritu, Señor, y podamos echar nuestras coronas a tus pies, renunciar a lo anquilosado de las estructuras que a veces creamos y podamos vivir en la libertad de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz tu obra santo, perfecta en nosotros, Señor, que podamos manifestar al mundo, Señor, tu amor y tu misericordia de una forma efectiva. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo, siempre por tus reflexiones. Gracias. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa. Deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.